¿verdad? Bueno, vuelvo a la pantalla. ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, como les comentaba entonces, en estos minutos que tenemos, voy a tratar de contar brevemente, se imaginarán, porque es muchísimo tiempo, desde el inicio de la domesticación, hace unos 9.000 años, vamos a tratar de resumir lo que ha sido la evolución del pensamiento filosófico y también lo que ha sido la evolución del conocimiento científico, especialmente en estos últimos años, en lo que tiene que ver con los animales, ¿no? Y el impacto que eso ha tenido en el vínculo hombre-animal. La estructura va a ser, como les decía, primero que nada vamos a hacer una breve descripción de lo que han sido los paradigmas o las posturas filosóficas predominantes, y después vamos a ver la evolución de la ciencia, para ver cómo llegamos a la realidad de hoy, ¿no? En que ustedes, que nosotros que tenemos mucho contacto con jóvenes, sabemos que hay posiciones extremas, desde la indiferencia al sufrimiento animal, hasta movimientos de liberación animal que no aceptan su uso. Y por último vamos a ver qué implicancias tiene eso para la sociedad y para Uruguay, ¿no? Que es sobre todo para Uruguay, que es un país ganadero y un país exportador, y que la producción de alimentos, la producción de carne, leche y fibra como la lana es tan importante para su economía, ¿no? Todos productos provenientes de animales. Y también un poco ver cómo podemos actuar nosotros como docentes en este nuevo contexto. Entonces, para empezar, bueno, desde siempre, como les decía, desde el inicio de la domesticación, el punto central en la discusión sobre nuestros deberes hacia los animales ha sido el hecho, o sea, la discusión ha estado siempre en torno a si los animales pueden sufrir o no. Principalmente este cuestionamiento, digamos, empieza desde la revolución agrícola, ¿no? En el neolítico, donde cambia bastante el vínculo con los animales, donde el hombre deja de ser nómade o cazador y recolector, y pasa a tener su propiedad y a manejar la vida y la muerte de los animales, ¿no? Lo que se llama la revolución agrícola, por todos ustedes conocida. Entonces, para tratar de comprender cómo llegamos al momento de hoy, la propuesta mía es hacer una línea de tiempo, que no va a empezar en 9.000 años atrás, no se preocupen, pero me parecía interesante mostrar la evolución del pensamiento filosófico desde hace unos 1.000 años atrás, ¿no? 800.000 años, y vamos a empezar con algunos pensadores cuya forma o sea, cuyo pensamiento se impuso en la sociedad y determinó una cantidad de cosas que vamos a ir viendo. Entonces, si empezamos por el año 1300 o 1200, 1250, por ahí, aparece por todos conocido Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que decía que los animales no tienen alma y que son máquinas. Estamos hablando de la Edad Media, ¿verdad? Y bueno, y la mentalidad de esa época, por supuesto, surge de la visión de esta gente, ¿no? Del mundo dominante, que son sectores más educados, más cultos, y estos filósofos tienen una influencia incuestionable en cada uno de los momentos de la historia. Después, 300 años después, yo por supuesto no voy a ir año a año ni siglo a siglo, me pareció interesante plantear algunos filósofos que realmente, a mi criterio, vale la pena destacar, porque creo que fueron los que tuvieron más impacto. 300 años después aparece René Descartes, ¿no? También conocido por todos nosotros, por supuesto, quien sigue sosteniendo que los animales son máquinas, que son autómatas, que son meras cosas, y que por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que sientan dolor y mucho menos sufrimiento. Aquí, durante la influencia, digamos, del pensamiento de Descartes, aquí es cuando estamos en plena revolución científica, ¿no? O sea, es cuando el mundo el ser humano deja de creer, o sea, deja de confiar en la religión o en el pensamiento reflexivo solamente para explicarse cómo funciona el mundo, y empieza a apostar por lo que es el conocimiento científico. Por supuesto que el pensamiento o el paradigma que reina aquí es ¿no? El de que los animales son meras cosas. Entonces el conocimiento científico, que utiliza animales desde un inicio para avanzar, por supuesto que se rige por este pensamiento. Después, bueno, ahí tenemos a Kant, pero después, por el año 1760, 1800, surge Jeremy Bentham, que es un filósofo francés, que él es abanderado del utilitarismo, y a mí me parece interesante porque él escribe un libro en pleno momento, él es francés, ¿no? Y en Francia, en pleno momento de abolición de la esclavitud,
él escribe un libro de legislación en ese momento preciso y se pregunta, ¿cuál es el límite, ¿no? Tener la piel negra, tener características no humanas, y bueno, y plantea al dolor y al placer como de que deberían de ser los principales criterios de moralidad. Entonces la pregunta es, como que él lo que dice, también enfocando hacia los animales, es que la pregunta no debería de ser si pueden razonar o pueden hablar, sino que la pregunta que deberíamos hacernos, en referencia a cualquier otro ser vivo, es si pueden sufrir. Y aquí viene un momento muy importante, que es cuando empieza a tener impacto el pensamiento de Darwin, por supuesto también por todos conocido. Que Darwin, acá lo destacable es que Darwin es la primera persona que, digamos que sus afirmaciones se basan también en ciencia, o sea, es el primer, digamos, la primera persona que empieza a hacer investigación respecto a la capacidad de experimentar emociones en los animales. Y bueno, como ustedes saben, Darwin dice que el ser humano es producto de la evolución y que las emociones son fenómenos adaptativos, ¿no? Y que no son para nada exclusivas del ser humano. Es el primero que habla de morfologías similares, procesos mentales similares y por lo tanto de comportamientos similares también. Yo creo que es fundamental porque es la primera persona que, como les decía, se basa en el conocimiento científico. Pero por supuesto, a pesar de que surgen estas posturas, el avance de la investigación biomédica que empieza por el 1600 sigue manejándose con el paradigma de que los animales son máquinas y meras cosas. Pero, en Reino Unido, ya por el año 1850, surge la primera ley de crueldad contra los animales, ¿no? Reino Unido siempre ha sido como el pionero en todos estos temas de bienestar animal, o de respeto hacia los animales, o de evitar la crueldad hacia los animales más que nada. Porque estas primeras leyes son más que nada de crueldad, de prevención de crueldad hacia los animales. Después, bueno, esta ley de Reino Unido tiene algunas actualizaciones, ya estamos en el siglo XX, ¿no? Donde aquí es donde vemos un cambio, donde el conocimiento científico se impone. Bueno, ahí tenemos la postura de Leonard Nelson, que es interesante este filósofo porque es deontologista. La corriente ética deontologista es la que plantea que el animal, que los seres vivos tienen valor en sí mismo, valor intrínseco. ¿tá? El utilitarismo plantea que, bueno, que hay que evaluar costo-beneficio cuando utilizamos un ser vivo, que si el beneficio que me da es mayor que el costo de su sufrimiento, valdría la pena, pero el deontologista, o sea, la corriente deontologista lo que plantea es que los seres vivos tienen valor por el solo hecho de ser seres vivos, entonces eso merece que les demos un respeto y un trato especial. Pero aquí hay una cosa muy importante, 1960, 1950, 1960, hay un momento histórico importantísimo, que aquí estamos en plena post-Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Acuérdense que terminó por el 45, y aquí hay, en Europa principalmente, ¿no? Por supuesto, hay una población mundial hambrienta, entonces se da lo que se llama la industrialización de la producción, hay un afán por producir muchísimo volumen de alimentos, se da lo que se llama la industrialización de la producción, o empieza lo que son las fábricas de carne. Entonces esto, por supuesto, tiene un impacto muy importante en la sensibilidad moral, ¿no? Sobre todo en aquella población que está más alejada del medio agropecuario, digamos, que empieza a plantearse y a preguntarse cómo es que estamos haciendo las cosas. Ya vamos a volver a esto. Después, ahí en el año 1965, aparece Bramble, que para nosotros los que trabajamos en bienestar animal a nivel de especies de producción es una referencia muy importante. Y ahí Bramble, que era inglés, es el que escribe las primeras bases legales, digamos, para empezar a actuar o a legislar a mayor escala a favor del bienestar de los animales. Aquí les quería nombrar a otra persona por si a alguno le interesa el tema de la filosofía y bueno, y todo lo que son las corrientes éticas. Me gustaba nombrarles a Peter Singer, porque Peter Singer escribió un libro en el año por 1980, que se llama Liberación Animal, y este libro fue fue clave para la aparición de PETA. PETA es una organización de defensa de los derechos de los animales, que nace en Estados Unidos, pero tiene representación a nivel de todos los países del mundo. Y es una organización que trabaja muy bien. Es una organización que no es de las fundamentalistas extremas y que no se basa en conocimiento, o sea, no están desinformados, tienen hasta gente trabajando, investigando dentro de su estructura.
Y en lo que tiene que ver con animales de producción, déjenme contarles que son los que van marcando bastante la dirección de la producción, ¿no? Están como muy atentos, muy alertas, y cada vez que notan algo que el mundo tiene que verlo, lo muestran, llaman la atención, y entonces por eso decimos que nos guste o no, estas organizaciones un poco más extremas marcan en cierta medida la dirección de la producción. Ni que hablar con el tema de los animales de compañía, por supuesto, ¿no? Bueno, y en lo que tiene que ver con, viniendo un poco más a 1990, 1992, me gustaba contarles también que un poco antes de la formación de lo que es la Unión Europea, en un anexo a lo que fue el protocolo de Ámsterdam, se declara a los animales de producción seres sintientes. Entonces, a partir de ahí, como que todos los países que usan animales tienen que tener en cuenta en cuanto a legislación, o a todo lo que es relacionado, o a producción relacionado a animales, tienen que considerar que son seres sintientes. ¿Ah? Entonces, a partir de ahí como que empieza a cambiar por supuesto que los distintos países fueron adaptando su legislación y su realidad a distinto ritmo, pero este fue un punto fundamental, sobre todo para lo que son las especies de producción. Entonces imaginarán que desde ahí, imagínense el impacto que eso tuvo a nivel de todos los países productivos, digamos, todos los países agropecuarios, pero a partir de ahí como que no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde empieza realmente a crecer la información generada en base a información científica. Sigo admitiendo yo, porque hay gente que sigue pidiendo admisión, disculpen que corte. Entonces no es solamente, o sea, no es que solamente un pensamiento filosófico, sino que ahora empieza realmente a existir mayor disponibilidad de conocimiento científico en referencia a la capacidad de los animales de sufrir, y no solo de sufrir, ¿no? De experimentar emociones negativas, pero también positivas. Entonces, si yo tuviera que resumir cuáles fueron los motivos que llevaron o sea, cuáles son los motivos que llevan a este incremento en la sensibilidad moral del ser humano, bueno, como les decía, la industrialización de la producción a partir del año 1950, 1960, por supuesto el avance del conocimiento científico, que es lo que en esta charla vamos a hacer más énfasis, y después se dan una cantidad de cambios sociales en las últimas décadas, que también contribuyen a esto, y la hipercomunicación, ¿no? El acceso a la información. Hoy todo se sabe, desde el acceso al conocimiento científico, como todo lo que se hace bien o mal a nivel de producción o a nivel de tenencia de animales de compañía, todo se sabe en cuestión de segundos. Entonces todo esto contribuye a que esta consideración moral sea cada vez más importante. Yo acá les quería mostrar algunos ejemplos de lo que a nivel de producción se llama consideramos lo que es la industrialización de la producción, o la aparición de las famosas fábricas de carne. Esto que ven acá, este pato que ven ahí abajo, esa es la producción de foie gras, no sé si la conocen, que se le alimenta al animal con una dieta sumamente grasa hasta que el hígado revienta, y de ahí se hace el paté de foie gras. Es un horror, imagínense, y aún hay lugares que se sigue produciendo, pero bueno, un poco para que... Hay varias de estas cosas que ya están prohibidas, por ejemplo las jaulas para ponedoras, las jaulas para sujeción de cerdas gestantes también ya están prohibidas, porque la cerda aplastaba a los lechones y los mataba, pero bueno, esto era más que nada para darles una idea de a qué nos referimos con industrialización de la producción. Entrando al tema, digamos, al cerno de lo que es la charla, decíamos entonces que a partir de 1960, 1970, empieza a avanzar el conocimiento científico, ¿no? Y como que surge la postura ¿se acuerdan de Jeremy Bentham que les comentaba, aquel filósofo francés, que decía que lo importante era si los animales podían sufrir? Entonces la ciencia empieza a focalizarse en el estudio de eso, o sea, si son capaces de sufrir o no, y a considerarlo o estudiarlo a nivel de toda la escala evolutiva. Entonces, hasta ahora, si bien se había avanzado bastante en lo que era la anatomía y la fisiología comparada, considerando al animal como de un valor meramente instrumental, como decíamos, era como una visión bastante antropocéntrica, ¿no? O sea, una visión como que lo que se hacía era comparar si era similar o no al hombre. Pero en los últimos años se está abordando esto desde una perspectiva más científica, digamos, entonces empezamos a trabajar en todo lo que es la psicología comparada y experimental, y además en la etología cognitiva.
O sea que concretamente lo que nosotros hacemos en estos últimos 40 años es, sí, estudiar las estructuras neuronales, por supuesto, pero considerando, o sea, no simplemente comparándolas, o sea, viendo si son iguales o no en cuanto al tamaño, a la forma y a la ubicación del sistema nervioso al ser humano, o sea, no solo viendo si son iguales al ser humano, sino considerando que pueden haber evolucionado diferente, ¿no? En las diferentes especies, o sea, una visión bastante más abierta, y además se combina con todo lo que tiene que ver con la neurofisiología, y por supuesto con la etología cognitiva, como les decía, con el comportamiento. O sea que en resumen, estructuras neuronales, combinada con neurofisiología y combinada con el comportamiento. Entonces, en relación a conciencia, ¿qué es lo que se concluye? Ahí yo les puse ahí abajo, ven que dice nivel y contenido, un poco para recordar, ¿no? ¿Qué es lo que se considera conciencia? La conciencia tiene distintos niveles que van desde el estar alerta o despierto hasta el coma, digamos, y el contenido de la conciencia, que es de las cosas más discutidas, considera todo lo que tiene que ver con percepción, cognición, metacognición, que es la habilidad para yo interpretar y entender lo que pienso y lo que siento, y bueno, y todo lo relacionado al sentido de sí mismo, ¿no? Pero bueno, lo que se concluye a partir de este avance o nuevo enfoque, digamos, del conocimiento científico, es que en todas las especies, principalmente estamos refiriéndonos a vertebrados, hay múltiples niveles y múltiples contenidos de conciencia, ¿no? Al igual que dentro de la especie humana. O sea, hay incluso muchísima variación o variabilidad dentro de la especie humana. Porque hay gente que de repente en una conversación cotidiana o coloquial te dice, no, para mí conciencia es tener idea de la muerte, tener idea de que la vida tiene un final, o la metacognición. ¿No? La conciencia en realidad es la combinación de todo esto, y es un tema no es fundamental la diferencia entre especies, sino que es de grado. Entonces es una cosa muy interesante, ¿no? Que en todas las especies hay múltiples niveles y múltiples contenidos de conciencia. Eso me parece que era un concepto muy importante a destacar. En lo que tiene que ver con las estructuras neuronales, digamos, lo que se concluye es que, bueno, en los mamíferos, por ejemplo, hay algunas estructuras del cerebro que están claramente implicadas en la conciencia, como el cerebro medio y la corteza principal, pero aquí con este nuevo enfoque, o sea, de estar abiertos a ver de que realmente algunas funciones pueden estar localizadas en otro lado, lo que vemos es que en aves y en peces estarían ubicadas en otras zonas del cerebro, ¿no? Con Pallium tectum y el cerebro medio. Entonces, primera conclusión, las estructuras neurales diferentes pueden mediar procesos similares, y eso es clave. Acá simplemente le puse a modo anecdótico que, bueno, en aves y peces, que serían los que están, digamos, en lo que son los vertebrados, los inferiores, hay evidencia que muestra que tengan al menos algún acceso consciente a la información que procesa el cerebro, ¿no? Incluso en peces también. Yo les diría que hay grupos muy fuertes a nivel de investigación que están trabajando en peces, y en todo lo que son los requerimientos de bienestar animal, que ustedes saben que los mercados de alto valor nos ponen muchísimos requerimientos o barreras no arancelarias en cuanto a la forma en que trabajamos con los animales y los producimos, y Chile, por ejemplo, que es un productor y un exportador de salmón, ha tenido que reformular, digamos, y reestructurar todos sus sistemas productivos de salmón por este tema, ¿no? O sea que no es una cosa que yo diga, no, en peces todavía está bastante más atrasado el conocimiento, todavía no se tradujo en exigencias a nivel de mercado, no. A nivel de todos los vertebrados, las exigencias son muchas. En lo que tiene que ver con las capacidades más elaboradas a nivel de la conciencia, bueno, ya no existe ninguna duda que sobre todo en vertebrados superiores, tienen conocimiento de su propio estado, que pueden, perdón que ahí se me coló un 2, que conocen y pueden lidiar, como se dice en el campo, con su propio conocimiento, y además son capaces de evaluar el estado psicológico de sus congéneros, o sea que podrían llegar a tener un nivel de empatía, ¿no? Ahí yo les puse una foto de un novillo que siempre me pregunto cuánto le habrá tardado en darse cuenta que era él el que se reflejaba en el espejo, ¿no? Ven que está oliendo el espejo. Pero bueno, en síntesis, digamos, lo que sabemos hoy, a nivel más que nada de lo que son los vertebrados, como les digo, y sobre todo vertebrados superiores, pero a nivel de vertebrados en general, sabemos que existen extensas capacidades o habilidades conductuales y cognitivas que antes se pensaban que eran exclusivas del hombre,
del ser humano y de algunos primates como el chimpancé, que es el que es el más cercano a nosotros, ¿tá? Pero lo importante aquí, lo importante es que estas habilidades conductuales o estas habilidades cognitivas se traducen en estados afectivos, ¿tá? Positivos o negativos. O sea que los animales son capaces de experimentar emociones, ¿tá? Es bastante fuerte porque imagínense a nivel productivo, o sea, si yo les hablo de esto a nivel de animales de compañía, capaz que no sorprendo a mucha gente, pero imaginen un país ganadero, un país productor y exportador de carne, cuando vos vas al medio del campo a hablarle a un productor agropecuario de emociones. Imaginen la resistencia que esto genera o que generaba. Entonces, en lo que se ha avanzado más, les diría que, y en lo personal es en una de las áreas que yo me dedico más a nivel de investigación, es en el tema del dolor, como emoción o estado afectivo negativo, ¿no? De lo que decíamos que veníamos hablando antes. En el tema del dolor, recuerdan que el dolor tiene un componente somático o físico y un componente psicológico, ¿no? Entonces, siempre se creyó o se manejó a los animales considerando que solamente el dolor pasaba solamente por el componente somático, o sea que no eran capaces de elaborar esa sensación física a nivel del cerebro, integrarlo y transformarlo en una emoción negativa. Hoy tenemos evidencia suficiente que muestra que todo lo que son los procesos de nocicepción, o sea, todo lo relacionado a lo que son los nociceptores, la transmisión de la señal eléctrica, el transporte a través de la médula y la llegada al cerebro, los procesos son iguales, ¿ah? Ustedes ven la composición anatómica del sistema del dolor y es idéntico, los tipos de nociceptores, los térmicos, los polimodales, esto es igual, el funcionamiento es igual, pero lo importante acá, o lo novedoso, es que la elaboración a nivel cerebral, o sea, el procesamiento psicológico, también está comprobado, y está comprobado que se traduce a emociones. O sea que en conclusión, al animal le duele y además le importa. ¿Ah? Acá yo les puse algunas fotos de que quizás los que no están más alejados de los sistemas productivos están más acostumbrados quizás a ver dolor en un perro o en un gato, pero bueno, miren, estos son experimentos que nosotros hacemos para medir, por ejemplo, distintos métodos de castración y de escole en terneros y corderos, y estos son comportamientos estrictamente asociados a dolor. El corderito de arriba, el que tiene el número 6, eso es la cifosis, que es el lomo encorvado, ese animal está muy dolorido. Lo mismo la borrega de abajo, donde el procedimiento se lo hizo a una edad un poco más avanzada, ven claramente la cifosis. Y la que está echada, abajo, también. Ese comportamiento, digamos, ese estado de estar echado de costado con las dos manos y patas, o sea, las 4 patas extendidas, es un comportamiento que denota muchísimo dolor. Por supuesto, los animales no hablan, entonces tenemos que aprender a leer su comportamiento. Aquí también les traje fotos de algunos terneros, que como ustedes saben los sistemas de producción nuestros requieren de lo que es la castración, y bueno, esto es un comportamiento, un evento de corta duración, que lo combinamos con comportamiento, con posturas, como vieron en la foto anterior, aquello es una postura, esto es un evento de corta duración. Nosotros a través de una metodología científica de evaluación del comportamiento, detectamos también estos eventos de corta duración, ¿no? Esto es muy simple la descripción de este comportamiento, es gira la cabeza más allá de la paleta. Cuando el animal va y se lame el lugar de la herida, ese es es indicador directo de dolor, ¿verdad? Pero bueno, entonces ustedes imagínense la presión, todo esto que yo les comenté rápidamente, porque se imaginarán que en 45 minutos no tenemos tiempo para hablar en gran profundidad, pero todo esto que yo les comentaba del avance del conocimiento científico, imaginen la presión que esto ha ejercido a nivel, como les decía, sobre todo de los países productores de carne, ¿no? Es importante el cambio que ha tenido el mercado de productos, de alimentos o de fibras en estos últimos años, sobre todo los países que vendemos a los países nosotros como Uruguay, digamos que exportamos a los países de mayor poder adquisitivo, donde esto son exigencias así que están clarísimas a nivel de mercado. Entonces, además de todo esto, de lo que hablamos de la industrialización de la producción, de toda esta evolución del conocimiento científico, hay dos factores que contribuyen también a esta mayor sensibilidad, que esto ha sido en los últimos años que han hecho que haya habido un incremento exponencial en la sensibilidad hacia los animales. Uno es el tema de los cambios sociales. Ustedes saben que hemos cambiado muchísimo el ritmo de vida, todo el mundo vive estresado, nadie tiene tiempo, dobles horarios, horas extra.
También ha cambiado el tema de la estructura familiar, ¿no? Entonces, eso unido al que tenemos poco tiempo, de repente tenemos poco tiempo para ir a ver a los abuelos. Cuando nosotros éramos chicos nos juntábamos todos los domingos a comer en la casa de mi abuela. Ahora vemos que la realidad de las familias es otra, los chiquilines no quieren ir a ver a los abuelos, o en general, o no hay tiempo. Entonces eso ha hecho también que una fracción de la población se sienta más sola, y esto ha estrechado el vínculo hombre-animal. O sea, hay un estrechamiento del vínculo hombre-animal que está basado en estos cambios sociales. No estoy diciendo que estos cambios sociales sean para bien o para mal, pero es una consecuencia innegable de que ha contribuido al estrechamiento en el vínculo hombre-animal. O sea, que la mayor sensibilidad también hacia las especies de producción posiblemente sea basada en este estrechamiento del vínculo con las mascotas, ¿no? Pero es una realidad y es lo que está sucediendo. Como les comentaba, bueno, esas son algunas fotos ilustrativas nada más, que nadie tiene tiempo para escuchar, nos sentimos solos, los cambios, el mayor incremento de divorcios, hogares monoparentales, la gente se siente sola, bueno, todas esas cosas que les venía comentando. La realidad es que la familia de hoy, cuando nosotros éramos chicos, el perro y el gato estaban afuera, hoy incluimos a los animales de compañía dentro de lo que es nuestra familia, ¿no? Entonces esto es muy interesante, hay algunas calcomanías de autos, como habrán visto, que plantean todo esto. Entonces, esto es muy interesante, y esto contribuye muchísimo, muchísimo a esta mayor sensibilidad también hacia los animales de producción. Hay otros estudiosos de los cambios sociales que dicen que es simplemente este incremento en la sensibilidad porque es un paso más en la evolución de la sensibilidad moral de la especie humana. Ojalá que esto sea uno de los factores más importantes, ¿no? Pero los 4 factores, o sea, la industrialización de la producción, el avance del conocimiento científico, el estrechamiento del vínculo hombre-animal por los cambios sociales, y el tema de que cada vez tenemos más acceso a la información, es lo que determina esta realidad que tenemos hoy, ¿no? Hoy todo lo que hacemos, como decíamos, todo lo que hacemos bien o mal, es la inmediatez y se sabe en el mundo entero. También eso tiene una desventaja, ¿no? Porque hay mucha gente que también hace discursos o narrativas que no son del todo verdaderas, los jóvenes están muy expuestos a la sobreinformación, a información que no está fundamentada totalmente, no tiene un fundamento científico, entonces hay que estar muy atentos a este tema del acceso a la información. Yo tengo que estar preparado para contestarle, entonces, imagínense, para contestarle a los jóvenes, a nuestros hijos, si ha pasado todo esto, y tengo al gatito y al perrito que duermen conmigo, que le digo venga con mamá, que lo trato como parte de la familia, o sea, tengo que explicarle por qué a este lo trato como parte de la familia, y a este otro me lo como, en jamón, ¿no? Entiendo un poco lo que trato de decir, pero esto está surgiendo cada vez más, por supuesto, y nosotros como docentes tenemos que estar preparados para contestar todo esto. Entonces, la realidad hoy, ¿cuál es como producto de todo esto? Es que existe un abanico de posiciones en lo que tiene que ver con el estatus o valor moral de los animales, como producto de todo esto que hablábamos, y en este abanico vamos, desde la izquierda del abanico, gente que todavía sigue siendo indiferente al sufrimiento animal, o que está más cerrado a todo esto que estamos hablando, gente que le da un valor instrumental, o sea que simplemente, bueno, lo respeto su vida porque me es útil, no le pego al perro porque voy a tener problemas con el vecino, o no le pego al caballo porque es el que me tira del carro y el que me ayuda a recolectar la basura, ¿tá? Eso tendríamos en el extremo izquierdo. Después tenemos una fracción de la población que le preocupa el tema por ejemplo, en el tema de uso de animales para la producción de alimentos, le preocupa el bienestar animal, y en el tema de los animales de compañía también, le preocupa su bienestar animal, o sea, acepta todo este cambio. Y en el extremo derecho tenemos todo lo que son los movimientos de liberación animal, digamos, que no aceptan el uso de los animales, ni que hablar, o sea, que respetan, consideran todo esto, y los animales son parte de la familia, pero además, en lo que tiene que ver con los animales de producción, están totalmente en contra de esto. Nosotros como docentes tenemos que trabajar, por supuesto, en todos y cada uno de estos estratos. Nosotros a nivel de investigación y como país ganadero, nos focalizamos en generar información científica que asegure que nuestros sistemas de producción respetan el bienestar animal, ¿no? Porque, nos guste o no, como les decía hoy, esta fracción derecha del abanico está continuamente mirándonos con lupa y marcando la dirección de la producción. Entonces, las 2 fracciones de la izquierda del abanico son las que ponen en peligro nuestra condición o nuestro estatus de país, digamos, ganadero, exportador, que respeta el bienestar animal,
y bueno, y por eso tenemos un gran desafío a ese nivel, digamos, en lo que tiene que ver con capacitación, ¿no? Y sensibilización de la gente. Y nosotros como docentes, por supuesto, tenemos una gran labor ahí en el aula para trabajar en esta sensibilización, que no es un tema romántico, es un tema basado, como les decía, en la evolución del conocimiento científico. Entonces, ¿qué implicancias tiene? Vamos a venirnos un poco a nuestro país. ¿Qué implicancia tiene esto para lo que son los animales de compañía y los animales de producción, considerando nuestra realidad, como les decía? Si bien las problemáticas son diferentes en nuestro país para estos dos tipos de animales, la definición del bienestar animal es la misma, ¿no? Yo se las voy a resumir. Por supuesto que no es eso que están viendo ahí, no es un respeto al bienestar de los animales es asegurarles una correcta alimentación, un correcto alojamiento y manejo. El manejo implica minimizar situaciones de dolor y situaciones de estrés. Imagínense el desafío que es eso a nivel de animales de producción. Una adecuada sanidad, o sea, tener un plan sanitario y cumplirlo, y además permitir que los animales expresen algunos comportamientos que son importantes para su especie. Esto es muy importante a nivel de animales de producción porque hay cosas que parecen tan obvias, ¿no? Como por ejemplo, yo les digo, bueno, ¿cuál es un comportamiento, digamos, de demanda inelástica para un rumiante, para un bovino o un ovino? Pastorear, caminar, rumiar, explorar. Y eso que para nosotros es tan obvio, no es tan obvio, porque ustedes piensen que en la mayoría, eso es muy común en los países extensivos, pero hay muchos países productores de carne que tienen los animales confinados, encerrados, y el animal no tiene la posibilidad de pastorear o de, mucho menos de rumiar. Bueno, entonces, a nivel de animales de compañía en nuestro país, ahí yo les puse el stock, digamos, que tenemos de perros y gatos. La realidad que estamos teniendo hoy es que, bueno, hay una superpoblación canina, que ustedes, o sea, si nosotros pensamos, bueno, a nivel de animales de compañía se supone que por el estrecho vínculo que tenemos con las mascotas, somos más responsables, pero la realidad no muestra que es así. Ustedes saben que hay una cantidad de animales abandonados. Esto es un riesgo, por supuesto, para la salud pública, por el tema de la zoonosis o enfermedades que son transmisibles al ser humano. También para la seguridad pública, por la cantidad de accidentes que hay, por el tema de perros sueltos, y también se están transformando en un problema para la seguridad productiva. En este momento estamos teniendo, hace muchísimos años ya, pero estamos teniendo muchísimos ataques de perros a nivel del campo, de perros abandonados que están faenando ovinos, y les diría que bovinos también. Entonces, es una problemática fundamental. Ahora se está creando lo que se llama el Instituto de Bienestar Animal, que va a hacer un plan de trabajo ético para tratar de enfrentar todos estos temas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con refugios de animales de compañía, también el tema de sacar los animales de la calle y del medio de producción, y llevarlos hacia tener que esos animales tengan un fin ético, o sea, no es la perrera de antes que se los agarra y se los mata. La idea es trabajar con los refugios, trabajar con el tema de las adopciones. Bueno, la verdad que el plan de trabajo es muy lindo, muy ambicioso, y bueno, ojalá salga adelante. Porque hasta ahora, todos los esfuerzos, en realidad los esfuerzos que se han hecho a nivel, desde con muy buena intención, desde políticas gubernamentales, digamos, no han tenido mucho éxito. En cuanto a los animales de producción, bueno, ahí tienen el stock de bovinos y ovinos que tiene este país. Y bueno, acá el vínculo no es el mismo, por supuesto, se manejan como rebaños o grandes grupos, entonces no se llega a establecer un vínculo con cada uno de los animales, pero de todas formas es fundamental asegurarnos de que tengan una buena vida y también una buena muerte, o sea, la calidad de la muerte también es fundamental, para nosotros que trabajamos a nivel de producción. ¿Se imaginan que para un país ganadero, donde de alguna forma los sistemas de producción agropecuaria se asocian un poco con la violencia, ¿no? Con la tradición, mal llamadas tradiciones, que estamos tratando de rebatir, digamos? Entonces tenemos un gran desafío a nivel de los que trabajamos a nivel de producción. Además, déjenme decirle que yo hace 20 años que estoy trabajando en este tema, y toda la información muestra claramente que el buen manejo animal, además de que es lo correcto y lo ético por todo lo que vimos antes, en lo que tiene que ver con animales de producción, además saben que tiene un impacto directo en la productividad y también en la calidad del producto. O sea que
al que está un poco más reticente digamos, a cambiar rápidamente frente a estas cosas, o menos sensible, tenemos por lo menos el argumento para convencerlo de que además es un muy buen negocio, ¿no? Pero no hay que subestimar la capacidad de reflexión de la gente. La gente quiere hacer las cosas bien. Estas son las leyes que existen a nivel de país. La 18471 es sobre animales de compañía, como yo les decía, es muy buena la ley, pero no ha podido implementarse, no ha tenido gran éxito. Primero hubo una comisión, la CONAOBA, que trabajaba en el Ministerio de Cultura, no tenía presupuesto para trabajar, aunque estaban muy bien intencionados, como les digo. Después pasó a depender del Ministerio de Ganadería, y pasó a llamarse la COTRIBA, y hoy la novedad, como les decía, es que se va a crear lo que es el Instituto de Bienestar Animal, que va a estar dedicado más que nada a animales de compañía, donde la COTRIBA va a diluirse, digamos, en ese Instituto de Bienestar Animal, y la idea es ponerle presupuesto y empezar a trabajar en serio en este tema, como les comentaba. Así que tenemos grandes esperanzas en lo que son los animales de compañía. Después, en lo que son los animales de experimentación, ahí sí avanzamos muchísimo. Ahora cada persona o cada institución que toca un animal de experimentación tiene que estar acreditada ante el gobierno. A partir de esa ley, de la 18.611, nosotros como INIA, por ejemplo, tenemos que estar registrados ante la Comisión Nacional de Experimentación Animal, del gobierno, la CNEA, y tenemos que tener nuestro propio comité de ética. Cada experimento que INIA va a hacer tiene que ser aprobado, si involucra animales, por el comité de ética. Eso está funcionando muy bien. La universidad igual, o sea, todos los que manejan animales. Después, en lo que tiene que ver con animales de producción, hay legislación también. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es el que siempre ha velado por el tema de bienestar animal, pero la realidad, yo tengo que ser honesta en decirles que a nivel de sistemas de producción no existe legislación. La legislación es en lo que tiene que ver, más que nada, y que se está cumpliendo hoy, en lo que tiene que ver con transporte y faena. A nivel de producción estamos trabajando muchísimo, hay una institucionalidad muy fuerte a nivel agropecuario en el Uruguay, y estamos trabajando muchísimo en lo que son manuales de buenas prácticas, pero voluntarios, son todos voluntarios. Como les decía, el que no adopta esta nueva forma de trabajo sin violencia, se queda, ¿no? Primero porque es lo correcto, como les decía, pero además tiene un impacto económico clarísimo el tema de las buenas prácticas de manejo. Y bueno, en ese camino estamos, y poniendo muchísima fuerza en lo que son las buenas prácticas a nivel de producción. Entonces, a mí me parece, desde siempre he estado sumamente convencida que es fundamental para hablar de estas cosas. O sea, todo lo que está generado con conocimiento científico es lo que vale, ¿no? Nosotros que tenemos que estar peleando en los organismos internacionales, peleando mercados, lo que no está mostrado por la ciencia no existe, ¿verdad? Y desde siempre, nosotros en el país lo que nos planteamos hace 20 años que empezamos a priorizar líneas de trabajo en bienestar animal, dijimos, bueno, vamos a generar conocimiento científico pero contextualizado, de nuestra realidad. No podemos adaptar información que está generada en condiciones intensivas en otros países. Entonces empezamos a trabajar fuerte en este tema, y por eso es que hoy tenemos alternativas tecnológicas para levantar todas las limitantes asociadas a los sistemas de producción. También otra cosa que me parece importante destacar es que Uruguay, al igual que muchos otros países, ha hecho este esfuerzo de acercar la ciencia a la sociedad, ¿no? Y a la educación. Lo que hablábamos hoy o esta mañana, creo, de la ciencia, el enfoque ciencia, tecnología y sociedad. Y bueno, entonces, esta sensibilidad que nosotros estamos viendo en los jóvenes, todo esto que está pasando, también, por supuesto, es producto de todo esto. Esto quiere decir que la gente tiene acceso a la información, como venimos mostrando desde hoy, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para contestarle a todos aquellos alumnos nuestros, digamos, a toda la gente que nos plantea esta nueva realidad, tenemos que estar preparados para contestarles, tenemos que ser tolerantes ante las diferentes posturas éticas, y bueno, es una realidad innegable, por supuesto. Ahí ven que yo diferencié educación y transferencia. ¿Por qué? Porque creo que los docentes tenemos un potencial impresionante en lo que tiene que ver con educación y construcción de valores, pero nosotros los que trabajamos a nivel de producción, digamos, tenemos un trabajo muy grande, dedicamos muchísimo tiempo en lo que es la transferencia, porque la transferencia, o sea, cuando hablamos de adultos, es transferencia de conocimiento, ¿no? Y mover un poco la neurona del adulto, y del adulto que está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, imagínense que no es fácil. Entonces creo que tenemos que trabajar a nivel de la infancia temprana en todo lo que son estos temas, y de manera incansable
hasta los últimos momentos de nuestra vida, digamos. Y si ustedes me permiten, para ir terminando, digamos, yo creo que tenemos un rol fundamental como educadores en lo que es el afianzamiento de los valores, ¿no? En lo que tiene que ver con el respeto a la vida, el respeto al otro, el respeto a la naturaleza, el tema de la empatía. Por supuesto que desde nuestro lugar, como me dice mi prima Adriana Viñoles, que es lo que está mirando, desde abajo. Ella me dice desde abajo, yo el otro día no la entendía cuando me decía desde abajo, lo que me trata de decir es que sin querer ocupar el lugar de los padres, nosotros hacer desde nuestra posición como docentes lo posible por afianzar estos valores, ¿no? De respeto a la vida, empatía, respeto al otro, al ser humano y también a los animales, ¿no? Y acá hay un doble desafío, porque como les decía hoy, bueno, tengo que contestar por qué me como a uno y al otro duermo con él en la cama. Ahí, por supuesto, tenemos que ser tolerantes y estar abiertos a que tomen distintas posturas éticas, pero lo importante es que los animales que están destinados a producir carne, leche, huevo, lana, pelo, lo que sea, tratar de trabajar en que, aunque tienen esa finalidad, son merecedores de respeto mientras están bajo nuestra responsabilidad, y también tenemos que asegurar una buena calidad de muerte. Nosotros saben que todo lo que es faena en Uruguay, por ejemplo, es obligatoria la insensibilización del animal previo al degüello, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, a nivel de producción estamos trabajando muchísimo para asegurarnos que sea también a nivel de producción. Hay un tema que es la tolerancia, como les decía, y yo creo también que, bueno, no es ningún tema para ustedes que están en las aulas, pero todo este tema de respeto, empatía, todo esto como que contribuiría muchísimo a todo lo que es el tema del bullying, ¿no? Del sentirnos más que cualquier otro, o poder burlarnos de las distintas posiciones. Yo creo que a nivel del aula tenemos muchísimo para hacer. Yo sé Chiqui, que nunca vamos a poder ocupar el lugar de los padres, pero cada vez más se le pide al sistema educativo, ¿no? El sistema educativo está más comprometido, tiene más obligaciones, por todo este tema social que estábamos hablando. Entonces yo creo que la formación de los docentes es clave en todos estos temas, ¿no? Todo esto que antes se le dejaba a la familia, por supuesto que hay cosas que hay que dejarles a la familia, pero yo creo que es fundamental afianzarlo desde la educación, o sea, temas transversales que van más allá de la asignatura, ¿no? Pero creo que los docentes de biología tenemos muchísimo por hacer, por contribuir a lo que es la erradicación de la violencia. Hay un concepto fundamental, y es que la violencia es imagínense ustedes los desafíos que nosotros tenemos a nivel de sistemas de producción. La violencia está sumamente interrelacionada. Acá tenemos violencia visible, ¿tá? Pero hay muchas veces que la violencia no es visible, como en este caso, y bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos, y el tema de la violencia contra los animales muchas veces incluso, ustedes saben que se usa como sistema de alerta temprana para detectar situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, como mensaje final, quería decirles que, bueno, que el buen trato nos hace mejores personas, por supuesto, es lo correcto, no tiene ningún costo, y a nivel de sistemas de producción todavía se ve reflejado en un impacto económico positivo. Entonces nos hace, por supuesto, esto apunta a la ética, y en lo que tiene que ver con el Uruguay ganadero y exportador, nos hace más competitivos. Nosotros exportamos el 80% de la producción, y en la medida que nosotros no incluyamos estos temas en la agenda y no estemos trabajando en serio en estos temas, perdemos totalmente competitividad. Pero a mí me parece que lo más importante es el tema de hacer las cosas bien, por todo esto que hablábamos, ¿no? De que ya es innegable la capacidad de los animales de experimentar emociones positivas y negativas. Así que bueno, darles la tranquilidad que a nivel de animales de producción por lo menos estamos trabajando muy seriamente. Muchas gracias. Marcia, Sí. baja el volumen. Tenemos algunas preguntas acá. Sí, espérame un poquito, Yolanda. Sí, dime. Dice, ¿cómo afecta en la calidad de la producción el que el animal manifieste dolor al momento del sacrificio en un matadero? ¿Eso se puede cuantificar? Si se puede cuantificar, o cómo preguntaste primero, ¿cuánto influye? ¿Entendiste? A ver, de vuelta. O
sea, si se puede Ay, cuantificar, subí. al animal no le duele porque está insensibilizado. Por ley, el animal antes de ser faenado se lo insensibiliza, se usa un perno cautivo con penetración en la mayoría de los frigoríficos del Uruguay, que lo que hace es noquea al animal previo al degüello. Entonces, al momento del degüello, que aquí saben que todo el tema nos dice, todo lo que hablábamos hoy, el animal está totalmente insensibilizado, o sea que no siente dolor. ¿tá? Entonces es todo un tema, no saben el esfuerzo que se hace a nivel nacional y bueno, y a nivel internacional. El tema del noqueo es un tema de investigación impresionante y de la habilidad del noqueador, ¿no? Porque es un tema fundamental para minimizar el dolor. Así que sí es cuantificable, por supuesto. Cuando nosotros estamos entrenando gente o probando nuevos métodos de noqueo, tenemos indicadores y estamos continuamente monitoreando si hay algo que se manifiesta en el animal, como parpadeo, pupilas, jadeo, el tema de movimientos clónicos o tónicos. O sea, hay una cantidad de indicadores que se utilizan para ver si el noqueo fue efectivamente realizado. Bien, otra pregunta, Marcia, dice, ¿existe control del bienestar animal en relación a la alimentación, religión o alimentación-cultura? ¿A la alimentación del animal? En cuanto a la alimentación del animal. No, alimentación, religión o alimentación y cultura. A ver la persona que hizo la pregunta puede explicar. O sea, si en cuanto a a ver si, creo que si va por este lado, era lo que les iba a contar un poco también atado a la pregunta anterior. En el único caso que los animales no se noquean antes de la faena, es cuando es un rito religioso. ¿tá? Que está el rito kosher, que es para los judíos, y el rito halal, que es para los musulmanes. El rito kosher dice que el animal tiene que estar vivo y sensible. ¿tá? O sea que vivo y sensible. El rito halal dice que tiene que estar vivo. O sea que el rito halal aceptaría la insensibilización. Han sido bastante menos intransigentes, digamos, en cuanto a aceptar el noqueo. ¿tá? Ahora, el judío, y sobre todo, si querés vender carne a Israel, al consumidor de Israel, que es bastante más ortodoxo, no hay forma, o sea, el animal tiene que estar vivo y sensible. Entonces ahí la habilidad del rabino tiene que ser muchísimo mayor. Si se hace bien, el animal pierde la conciencia inmediatamente si se cortan todos los vasos sanguíneos que hay que cortar y de la forma que hay que cortar, el animal pierde sensibilidad inmediatamente y habría menos sufrimiento. Pero de todas maneras, si me preguntan mi opinión personal, por supuesto que con noqueo es muchísimo mejor. Con todo respeto a las religiones, ¿no? Entonces sí, claro que está relacionado, o sea, el que es judío o es musulmán, solamente come carne que haya sido producida con ese rito, carne o cualquier otro alimento. Bien, no tenemos más preguntas, Marcia. Bueno, bárbaro. Bien, bueno, queremos agradecer a todos. ¿Puedes bajar un poquito acá el volumen, Lidia? Bueno, muchísimas gracias Yolanda, entonces, si no hay más preguntas, y bueno, el paso a ustedes para que hagan el cierre. Yo en lo personal quería agradecer muchísimo otra vez la presencia de todos ustedes, a la Asociación de Profesores de Biología de Montevideo, por supuesto, por la confianza, una vez más, bueno, y al grupo local aquí por todo el apoyo y el trabajo duro de hoy. Decir que no. Un saludo a todos y muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Se tiene activado el micrófono. Gabriela. No, Yolanda, que se te había inactivado el micrófono. Subí un poquito. Dale. Gabriela, adelante. ¿Yo? Bueno, muchas gracias por todo. Solamente era decirte que se te había inactivado el micrófono, pero ya que me das la palabra, agradecer, felicitarla y por supuesto, o sea, poner a disposición todo lo que sea necesario para mantener esta interacción continua, o sea, que este fue un primer paso, digamos, de interacción con todos ustedes, que fue una maravilla realmente y muy, muy productiva, aprendimos mucho todos, creo, de todas las charlas y de todo.
Y sí, todo lo que sea investigación que podamos, digamos, hacer en conjunto, seguramente se nos van a ocurrir cosas lindas, y bueno, y vamos arriba. Sigan así, que realmente son muy lindas, lindos, no sé, son muchos grupos. Es que veo casi todas mujeres por este lado. Besos. Adorada ella. Bueno, todas te mandamos un beso, Gaby, y bueno, a todos los demás también. Y bueno, que tengan una linda jornada mañana y nos vemos pronto. Un beso para todos. Marcia nos corta ahora. Le damos la palabra a Jorge para que haga el cierre, a Jorge Aguerrevere, presidente de la asociación. ¿Se nos fue Jorge? Parece que se nos fue Jorge, chiquilinas. Bueno, se ve que hubo un problemita ahí. Bueno, muchas gracias a todos entonces y nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¿Estás presente o no? ¿Ya te fuiste? No, no está, me No, parece. Jorge recién estaba ahí, se ve que se desconectó, ahora aguanté un cachito capaz que... Pero recién estaba conectado. Bien. ¿Tú, Daniel, nos querés decir algo? No, agradecerles infinitamente, porque si bien yo no pude estar mucho hoy de mañana, por otras cuestiones familiares básicamente, el esfuerzo no se paga con nada, y allá cuando nos conocimos, cuando fuimos a Tacuarembó la otra vez, los que no teníamos tanto contacto con ustedes o no los conocíamos, nos vinimos con una gratísima sensación que esperamos ahora que podamos seguir trabajando juntos y que no decaigan las cosas, porque esta nueva realidad nos llevó a hacer algunas otras cosas, algunas otras estrategias, y bueno, si bien lo virtual tiene cosas muy buenas, lo presencial también, y como que necesitamos de ambas modalidades. Muy contento de compartir con ustedes y con otros compañeros que a veces no nos vemos, y en la cotidiana y sí nos vemos a través de una cámara o sabemos que están ahí, y el intercambiar entre colegas está buenísimo, y además eh, otras disciplinas, otras modalidades con las cuales uno no tiene mucho contacto cotidianamente, más allá de algunas sensaciones raras, digámoslo, que a mí, porque el que está más en contacto con algunas cuestiones de producción animal y eso las tiene más claras. Aquellos que de repente lo tenemos más lejano, nos cuesta entender algunas cosas desde un punto de vista de sensaciones y frente a los animales. Pero infinitamente agradecido por todo el esfuerzo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo y muy contento de estar en este equipo. Bueno, nosotros, gracias a ustedes también por compartir estas jornadas. Saludo para todos. Bueno, muchas gracias. ¿Quién no sé dónde anda? Andar por ahí, a ver qué. Se nos fue. No, pero ¿Quién? estaba recién conectado ahí. Un audio, a ver. Es la virtualidad. Yo le mandé un mensaje a ver qué le pasó, preguntándole a ver qué le pasó, pero no contestó. Recién en estos momentos, hace 2 minutos, estaba él ahí. Andá por ahí, Sandra. Ahí está. Jorge, estamos esperando para el cierre, no sé qué pasó, si te desconectaste. Si se ve que se desconectó y no ve. Porque nos está mandando mensajes de felicitación y de cierre por el WhatsApp, se ve que pasó algo con su... Pero bueno, no importa, digo importa sí, pero bueno, le agradecemos, me está diciendo que nos felicita y bueno, y que sigamos avanzando, pero se ve que se desconectó. Bueno, así que capaz que lo damos por cerrado, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera decir algo más. Bien. En realidad, Bueno, muchas este gracias a espacio todos. era para reflexión de las actividades que habíamos hecho. Sí. Está entrando Jorge. Bueno, Bueno. aguantamos.
¿Se congeló? Ah, sí, no sé qué le pasa. Se recongeló. No, se ve que no se puede conectar porque me está dejando grabando audio. Bueno. ¿Se nos fue? Sí, creo que está. ¿Eh? Sí. Bueno, terminamos por acá capaz. Me da no sé qué, pero tengo una. A ver, ¿qué me dice en el audio? Está muy feo. Ah, está. Sí, está. Sí, que no sé, no se puede conectar, que cierre Daniel. Así que muchas gracias, Daniel, por el cierre. No, por favor, Y bueno, seguimos estamos en contacto y Bueno, esperamos gracias a seguir todos. fluidos. Gracias a todos los compañeros. Chao. Saludo para todos. Que Hasta pasen luego, bien. saludos. Gracias. Chau, chau.